Bueno, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver un tema nuevo que es la unidad 7 sobre el diseño de bases de datos distribuidas. Este tema se refiere a, hasta ahora, digamos, nosotros lo que hemos visto fueron las bases de datos centralizadas generalmente, donde considerábamos que un sistema gestor de bases de datos estaba instalado en un único servidor, en una única computadora, y donde todo lo que hacíamos era directamente sobre esa computadora, ¿no? Entonces vimos cómo se ejecutaban las diferentes consultas en SQL y todo ese tema solo sobre un sistema gestor centralizado, le podemos decir. Ahora lo que vamos a ver es qué significan las bases de datos distribuidas, o sea, cuando no tenemos solo un único nodo. Entonces, o un único sitio o un único servidor. Entonces, ¿qué significa una base de datos distribuidas? Como dice ahí en esa definición, consiste de un conjunto de nodos que están conectados entre sí por medio de una red, donde en realidad en cada nodo hay un sistema gestor de base de datos. Bien, que puede ser de distinta arquitectura, de lo que sea, software, hardware, lo que sea, pero todos esos sitios donde hay un sistema gestor están de acuerdo a trabajar juntos. Bien, eso es muy importante porque hay un montón de coordinaciones que se tienen que hacer entre los sitios para ejecutar, por ejemplo, las transacciones en una base de datos que requieren que trabajen en conjunto. Bien, acá tenemos otra definición que también está sacada de la literatura, donde dice que es una colección de múltiples bases de datos que están relacionadas lógicamente, distribuidas obviamente a través de una red de comunicación y que tienen un sistema de administración de bases de datos distribuidos. Bien, que es como un software o un conjunto de componentes de software que permiten que esa distribución sea transparente al usuario. Bien, esa distribución de los datos. Esto es muy importante porque un usuario tiene que poder acceder a ese sistema distribuido y tiene que creer que en realidad está accediendo, o sea, tiene que acceder de la misma forma que accedía antes a un centralizado. ¿Sí? No tendría por qué indicar, por ejemplo, que quiere ingresar a datos que están guardados en un nodo, porque eso es transparente al usuario. Bien, el usuario cree en realidad como si los datos estuvieran almacenados en su propio sitio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Como dibujo, podemos ver que acá tenemos un sistema gestor, bueno, con una interfase donde acceden los diferentes usuarios del sitio de Neuquén, ¿no? Estos vendrían a ser cada uno sitios y distribuidos geográficamente, en este caso en diferentes ciudades, que se comunican mediante una red. Entonces, una base de datos está distribuida, una base de datos como por ejemplo, no sé, la base de datos de una empresa que tiene diferentes sucursales en estos lugares, va a estar distribuida en todos estos sitios. Pedazos de esa base de datos va a estar separada en cada uno de esos sitios o nodos. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace esa distribución. Bien, acá vamos a ver cuáles son las condiciones para que uno pueda decir que una base de datos es distribuida. Como dice ahí, es fundamental que la información esté lógicamente relacionada. Deben existir conexión de los nodos a través de una red de comunicación. Y como dije en un principio, no es necesario que todos los nodos tengan el mismo hardware o el mismo software, ya que podemos tener arquitecturas o sistemas gestores diferentes, pero siempre es importante que entre ellos estén coordinados para poder trabajar. Hay diferentes como niveles de bases de datos distribuidas. En el nivel más riguroso podemos decir que todos tienen el mismo software, hardware y comparten y la misma estructura de datos, pero podemos tener diferentes sistemas o variaciones que también se llaman bases de datos distribuidos o que entran dentro de la misma categoría.
Bien, ¿por qué usaríamos una base de datos distribuida? Bueno, la realidad es que hay muchas aplicaciones o hay muchos dominios que ya son inherentemente distribuidos, ¿no? Como dijimos en un principio, las empresas pueden estar distribuidas en sectores, departamentos, sedes, sucursales, bien, con los cuales que están distribuidos geográficamente, con lo cual sería lógico pensar que estos lugares donde está la empresa físicamente distribuida, también sería el lugar donde tendrían que guardarse los datos que utilizan esos sitios. ¿Bien? Porque acá es importante, dentro de la distribución, pensar qué datos se tiene que guardar en qué sitio. Y esto se va a tener en cuenta con dónde los datos son accedidos o cómo los datos son accedidos. Si yo tengo un sitio en Neuquén, por ejemplo, seguramente de una empresa, seguramente a los usuarios de Neuquén van a acceder más que todo a una empresa, a los datos que se generaron dentro de Neuquén, porque serían sus propios datos. Mientras que los usuarios que están en Salta, de la misma empresa, pero en una sucursal en Salta, generalmente van a acceder a sus datos que están localmente almacenados en ese sitio. Esto no quiere decir que no puedan acceder a datos que estén almacenados en Neuquén desde Salta, solo que ahí posiblemente será más costoso o no, siempre y cuando dependerá de cómo hago yo esa distribución de los datos. Bien, bueno, un diseño distribuido tiene que combinar estos dos aspectos, que son la eficiencia del procedimiento, como dice ahí, los datos tienen que estar guardados en el lugar que se utilizan con mayor frecuencia, como acabamos de ver el ejemplo entre los usuarios que están en Neuquén que acceden a la sucursal de Neuquén y los de Salta que acceden a la sucursal de Salta, y tiene que haber una mayor accesibilidad. ¿Qué significa esto? Que yo podría desde Neuquén acceder a los datos de Salta siempre a través de una red de comunicación. No voy a dejar de acceder a esos datos, los voy a poder acceder, voy a tardar más tiempo, pero también van a ser los datos que menos voy a consultar. Desde Neuquén los datos de Salta. ¿Bien? Entonces yo tengo que tener la posibilidad, como decía, de compartir datos y a su vez de controlar mis datos locales. Entonces, en una base de datos distribuida, en un sistema gestor de bases de datos distribuidas, todo es más complejo, ¿bien? Porque tengo que tener todos estos aspectos en cuenta. Bien, también tenemos mejores rendimientos, porque las bases de datos locales son más pequeñas, solo van a guardar, por ejemplo, los datos de los usuarios de Neuquén, y los datos de los usuarios de Salta se van a guardar en Salta. Entonces no tengo un sistema gestor centralizado que tiene todos los usuarios de Neuquén y de Salta, sino que los tengo divididos. Entonces cada sistema gestor va a tener una menor carga de transacciones. En Neuquén solo van a estar las transacciones que se originen en Neuquén, por ejemplo, y en Salta las que se originen en Salta. Y a su vez pueden haber no solo ahora transacciones que se ejecuten en forma concurrente dentro de un sitio, sino también en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo en dos o más sitios. Obviamente que todo esto genera un aumento de la complejidad. ¿Por qué? Porque ahora una transacción, piensen por ejemplo en la atomicidad. ¿Cómo logro la atomicidad de una transacción? En un sistema centralizado, bueno, teníamos un mecanismo de recuperación, teníamos una transacción, pero todo se ejecutaba dentro de un mismo sitio. Ahora piensen que una transacción se puede ejecutar en más de un sitio. ¿Por qué? Porque los datos de una transacción pueden estar divididos en más de un sitio, con lo cual tengo que lograr esa atomicidad combinando las pequeñas partecitas de esa transacción que se ejecutan en cada sitio. Y eso obviamente me genera mucha más complejidad en cuanto a la coordinación que tiene que haber entre todos los sitios para que una transacción se pueda realizar cumpliendo los principios de la transacción. Bien, las propiedades de las transacciones. Bien, entonces, como decimos ahí, como desventaja tenemos una mayor complejidad, tenemos que tener la capacidad de acceder a sitios remotos, elaborar estrategias para la ejecución de consultas y transacciones que accedan a más de un sitio, lo que acabamos de decir. Tiene que determinar a qué sitio ir a buscar la información,
porque la información puede estar dividida en diferentes sitios. Tiene que mantener la consistencia. ¿Qué pasa si un dato en un sistema distribuido, también los datos pueden estar replicados? O sea, el mismo dato puede estar copiado exactamente igual en más de un sitio. ¿Por qué es esto? Porque yo quiero mejorar el rendimiento. Entonces, si quiero tener el dato lo más cerca de donde es usado, puedo copiar ese dato en un sitio determinado, en más de un sitio. Pero bueno, tengo que mantener la consistencia. Si alguien escribe un dato determinado que está copiado en más de un sitio, o replicado, como sería la palabra, replicado en más de un sitio, tengo que asegurarme de que todas esas réplicas tengan el mismo valor. Bien, si el dato se cambió, todas las copias de ese dato tienen que tener el mismo valor. Si no, el sistema gestor distribuido entra en un estado inconsistente. Bien, y a su vez tengo que pensar que los sitios también pueden fallar o tener caídas. ¿Qué pasa cuando hay una caída? ¿Qué pasa cuando el dato no se puede recuperar? ¿O qué pasa cuando una partecita de una transacción se estaba ejecutando en un sitio que se cayó? Entonces son muchísimos los aspectos que tengo que tener en cuenta ahora, que me agregan complejidad en las bases de datos distribuidas. Bien, al mismo tiempo, para que una base de datos sea considerada distribuida, tenemos ciertas características o condiciones. Bien, que son todas esas y vamos a ir pasando por una por cada una. Condición primordial, que sería como la base de todas. No dependencia de sitios centrales, operación continua, autonomía, disponibilidad, confiabilidad y transparencia. Bien, cada una de estas las vamos a ver ahora en detalle. ¿Cuál es la condición como primordial o fundamental de un sistema distribuido? Que no debería violarse nunca. Para un usuario, un sistema distribuido debería verse exactamente igual que un sistema no distribuido. Esta es la condición, fundamental. Un usuario no tiene que darse cuenta que el sistema está distribuido. Él tiene que trabajar como si estuviera trabajando de la misma manera que trabajaba, no sé, antes con un centralizado. Bien, esta condición que uno dice, bueno, sí, qué pavada, digamos, es una condición que podría cumplir, es muy difícil de cumplir y tengo que definir muchos mecanismos y técnicas dentro del sistema gestor distribuido para que esto se pueda cumplir. Bien. Otra de las características que deben suceder es la no dependencia de un sitio central. ¿Por qué no debo depender de un sitio central? O sea, que no sea un sitio central el que coordine, por ejemplo, la ejecución de una transacción o el procesamiento centralizado de las consultas. Porque si yo dependo de que un sitio centralizado sea, por ejemplo, el que hace los bloqueos de los datos, o sea, el que coordina toda una transacción o diferentes aspectos, es un cuello de botella. Porque todos los otros sitios tienen que ir a ese sitio a pedirle, no sé, permiso para hacer diferentes tareas. Bien, además, ¿qué pasa si el sitio central deja de funcionar? ¿Tá? Entonces me afectaría directamente el rendimiento. Por lo tanto, todas las operaciones o procesamientos que debería hacer dentro de un sistema distribuido no deberían depender de un sitio central, deberían ser distribuidas. Bien, eso sería la condición. Obviamente todas estas características que yo estoy nombrando no se pueden a veces lograr, o no todos los sistemas distribuidos logran todas estas características. Lo importante acá es pensar que es tratar de ver o de evaluar cuáles son las características que tiene mi sistema gestor para ver cuán distribuido o de qué tanto distribuido hace las operaciones. Bien, o cuántas de estas características cumple. Bien, otra característica que tenemos es la operación continua. El sistema nunca debería necesitar apagarse, como dice acá, para realizar alguna función, como por ejemplo, quiero añadir un nuevo sitio, no tengo que apagar todo el sistema, que nadie use nada para agregar un sitio. O por ejemplo, en un sitio existente cambiar, no sé, la versión del sistema gestor. Bien, eso significa que si un sitio deja de funcionar o quiero agregar uno nuevo, el sistema siempre debería continuar trabajando. Bien, otro aspecto muy importante es la autonomía. Cada uno de los sitios deberían poder tener cierto grado de autonomía.
Autonomía significa independencia con respecto a los otros sitios, nodos, ¿no? A los otros sitios individuales. Hay diferentes tipos de autonomía, como la autonomía de diseño, de comunicación, de ejecución y la autonomía local. Vamos a ver un poco cada una. La autonomía de diseño se refiere a la independencia de un uso del modelo de datos y las técnicas de gestión de transacciones entre los nodos. Esto significa que cada nodo podría ser independiente del otro y tener su propia técnica de gestión de transacciones, que esa, bueno, nosotros estas técnicas las vamos a ver en la materia que viene, pero son técnicas que me permiten ejecutar todas las operaciones de una transacción. Podrían tener diferentes, lo mismo que la comunicación, como dice ahí, determina hasta qué punto cada nodo puede decidir compartir información con otros nodos. La autonomía de ejecución, que se refiere a la independencia de los usuarios para actuar como deseen. Estos son niveles, ¿no? Porque estas autonomías, como dice ahí, son como niveles o grados. Yo puedo tener algo totalmente autónomo y algo totalmente dependiente. Entre esos niveles me podría mover, y eso no quiere decir que un sistema deja de ser distribuido, sino que tiene diferentes gradualidad en cuanto a la autonomía que puede generar. También tenemos una autonomía local, ¿no? Que es la última que nos faltaba, donde en un sistema distribuido los nodos deberían ser autónomos. ¿Eso qué significa? Que las operaciones que se ejecutan en un nodo las controla solo ese nodo. ¿Bien? Ningún sitio debería depender de otro sitio para su buen funcionamiento. Con lo cual, si otro sitio se cae, este sitio debería poder seguir funcionando. Bien, nuevamente, esta regla es muy difícil de cumplir al 100%, porque muchas veces la caída de un sitio genera que otros sitios tengan que o esperar que ese sitio se recupere, o buscar algún otro que pueda hacer esa operación, o diferentes mecanismos para poder seguir funcionando. ¿Bien? Bien, otra característica es la disponibilidad. El sistema distribuido debe estar disponible. Bien, ¿qué es la disponibilidad? Como está ahí, es la probabilidad de que el sistema esté disponible en forma continua durante un intervalo de tiempo. Bien, obviamente un sistema puede no estar disponible en algún momento debido a alguna falla, algún error o alguna anomalía. Y acá hay una clasificación de qué significa cada uno. Una anomalía, como dice ahí, se puede describir como una desviación del comportamiento de un sistema de lo especificado para garantizar la correcta ejecución de las operaciones. Bien, por ejemplo, cuando el sistema no hace lo que está especificado, lo que dice que debería hacer. Los errores constituyen un subconjunto de estados del subsistema que causa una falla, y la falla es la causa de un error. Bien, todas estas diferentes cuestiones, una anomalía, un error o una falla, hacen que un sistema distribuido, pueda no estar disponible en un determinado intervalo de tiempo y que se tengan que hacer acciones para que el sistema vuelva a estar disponible, obviamente. ¿No? Bien, otra característica es la confiabilidad. Un sistema distribuido debería ser confiable. ¿Qué es la confiabilidad? La probabilidad de que un sistema esté funcionando, o sea, no inactivo, en un momento determinado. Como dice ahí, podemos relacionar directamente a la confiabilidad y a la disponibilidad de la base de datos con las fallas, errores y anomalías que tenemos en la misma. Bien, ¿por qué están relacionadas? Porque cuando, por ejemplo, no hay disponibilidad, bueno, seguramente se va a ver influenciada la confiabilidad y viceversa, ¿no? Cuando sucede o alguna falla o algún error o alguna anomalía. Bien, para construir un sistema que sea confiable, tendríamos que garantizar, por ejemplo, estas técnicas que están acá.
garantizar que sea tolerante a fallas, o sea, uno sabe que va a haber fallas y tienen que haber mecanismos para detectar esas fallas y eliminarlas, ¿bien? Y garantizar también la no existencia de fallas, que sería que tratar de que esas fallas no existan mediante un diseño, como dice ahí, exhaustivo, con preponderando, digamos, o maximizando el control de calidad y pruebas. Es muy difícil garantizar que un sistema no tenga fallas, y en general lo que garantizamos son la tolerancia a fallas, ¿no? Donde esa tolerancia a fallas sea alta. Bien, un sistema, como dice ahí, distribuido confiable, tolera las fallas de los componentes y procésalas. Y lo que trata de hacer es solucionar esas fallas para mantener la consistencia. ¿Bien? Como dice ahí, para que no se viole la consistencia. Entonces, tiene que existir un administrador de recuperación para lidiar o para trabajar o para solucionar esas anomalías que puedan surgir en las transacciones, o algún error en el hardware o algún error en las redes de comunicación. Bien, si hay un error en el hardware, no sé, se rompió un disco, bueno, y hay una pérdida de contenido, ¿qué hacemos? Lo tenemos en otro almacenamiento, lo buscamos, ¿cómo lo recuperamos? Bien, si hay una falla de comunicación, no sé, falló algún mensaje para coordinar la ejecución correcta de una transacción o llegan en forma desordenada, bueno, ¿qué protocolos o técnicas tenemos para que solucionar estos tipos de problemas, ¿no? O esta tolerancia a estas fallas? Bien, continuando, ahora tenemos otra característica sumamente importante dentro de lo que son los sistemas distribuidos, que es la transparencia. Transparencia, hay muchos tipos de transparencias, ahora vamos a ver algunas, donde que dice que los detalles de implementación del sistema distribuido deben estar ocultos para los usuarios finales. Tiene que ser transparente, un sistema distribuido tiene que ser transparente en todo sentido para el usuario final. Bien, obviamente lograr esta transparencia es complejo porque en realidad internamente tengo muchos sitios que están conectados por medio de una red. Entonces vamos a categorizar los diferentes tipos de transparencias que tengo que lograr para ver de qué forma, una vez que las tengas clasificadas, puedo hacer que cada una de esas se cumpla. Bien, tenemos diferentes tipos. Transparencia de organización de los datos, que se divide en transparencia de localización y de nombres, transparencia de replicación y transparencia de la fragmentación. Bien, ahora vamos a ver cada una de estas. La transparencia en la organización de los datos. Como vimos ahí, se dividía en dos, ¿no? Localización y de nombres. ¿A qué se refiere la organización de los datos? En que los usuarios no deben conocer los detalles de la red ni de dónde están los datos distribuidos dentro de esa red. Entonces tiene que haber una transparencia en la localización y una transparencia en el nombre. Vamos a ver qué significa la transparencia en localización. Como dice, los usuarios no deben saber dónde están los datos almacenados. Yo no tengo que saber que este sitio tiene tales datos y este otro sitio tiene tales otros datos. Bien, eso debe ser transparente al usuario. Para realizar una tarea o hacer una transacción, el usuario lo va a hacer sobre el esquema global, considerando como que la base de datos está guardada en un único sitio. No va a decir, anda a buscarme allá tal dato o anda a buscarme acá tal dato. Bien, directamente lo hace de la misma manera que lo hacía en un sistema centralizado, y es el sistema gestor el que se tiene que encargar de traducir eso y pasarlo a un sistema distribuido. Que vamos a ver eso también en la próxima materia, en gestión de base de datos, donde vemos cómo se transforma, por ejemplo, una consulta del mismo estilo, select from where, como la tenemos acá, que un usuario la pone exactamente igual que lo hacía antes, cómo se divide en diferentes subconsultas para garantizar la transparencia en la localización. Bien, y la transparencia de nombres
perdón, y la transparencia de nombres, que significa que yo no tengo que, por ejemplo, no tengo que decir dónde se encuentran los datos en cuanto, dame el dato del sitio 1 y no los tengo que nombrar distintos tampoco, ¿no? No tengo que decir el dato está en el sitio 1, nombre 1 del sitio 1 para poder accederlo. Nuevamente, los nombres tienen que ser globales, bien, a todo el sistema gestor, y ese sistema gestor el que va a tener dentro, no sé, por ejemplo, de su catálogo distribuido del sistema, cómo se traduce ese nombre en los distintos lugares donde está almacenado. Bien, otro aspecto también importante es dentro de lo que son las transparencias, es la transparencia en la replicación. ¿Qué es la replicación? Como había dicho en un principio, es la copia de toda una base de datos, que generalmente no es así, sino o una parte o fragmentos de una base de datos en diferentes sitios. ¿Bien? O sea, es como que las tuplas de una relación están en un sitio y están exactamente igual en otro sitio. Esa replicación, primero que tiene que ser transparente. El usuario no debe saber que los datos están replicados. Pero esto, como yo dije en un principio, es costoso porque cada cambio que yo hago sobre una réplica, sobre un dato, si ese dato está replicado, lo tengo que hacer en todas las réplicas. Bien, para que la base de datos se mantenga consistente. Eso es lo que dice acá con propagación de los cambios, ¿no es cierto? La propagación de los cambios es una de las desventajas porque cada vez que hay un cambio en un repositorio, en un dato dentro de un nodo, si ese nodo está replicado, tengo que también cambiarlo en todos los demás nodos. Y que nadie lo acceda hasta tanto no se cambie, porque si no puede acceder a una copia de un dato que está desactualizado. Pero tiene ventajas, obviamente. Mejor rendimiento y mejor disponibilidad del dato, ¿no? Bien, y después tenemos la transparencia de fragmentación. Bien, los datos están fragmentados. En una base de datos distribuidas, siempre los datos, hay fragmentos de los datos. ¿Qué significa los fragmentos de los datos? Es cuando una relación, por ejemplo, una tabla persona, está dividida en pedazos. Y esos pedazos, como los dividí en pedazos, los puedo repartir en diferentes nodos. Lo divido para eso, ¿bien? Justamente para eso. Por eso dice para propósitos de almacenamiento físico. Esos fragmentos que creo son para dividir en diferentes lugares. Por ejemplo, todos los datos de personas de Neuquén las voy a sacar de la tabla de persona y los voy a poner en el sitio de Neuquén. Y de la tabla de personas, las que son de Salta, las voy a sacar y las voy a poner en el sitio de Salta. Bien, eso sería como una fragmentación a nivel general. Igualmente la fragmentación se divide en 4 tipos: horizontal, horizontal derivada, vertical y mixta, que ahora vamos a ver cada una de ellas. Bien, ¿qué es una fragmentación derivada? Una fragmentación derivada es una fragmentación que, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del empleado, donde donde lo que hace el empleado es, lo que hago con la relación empleado es dividirla en 2 fragmentos. Fíjense que los fragmentos son Neuquén o el fragmento de Ushuaia. Entonces fíjense que lo que yo hice fue dividir la relación empleados en esos 2 fragmentos donde tengo los sitios de Ushuaia con los sitios de el sitio que está en Ushuaia con los fragmentos de Ushuaia con el sitio que está en Neuquén con el fragmento de Neuquén. Bien, entonces esto es una fragmentación horizontal porque divide los fragmentos horizontalmente. ¿Qué está haciendo acá? En realidad está seleccionando aquellos fragmentos empleados E1 y E2, lo pone como fragmentos que lo va a colocar en el sitio de Neuquén y E3 y E4 como un fragmento que lo va a colocar
en el sitio de usuario. Bien. Después vamos a ver cada una de las demás fragmentaciones. Por ahora muestro esta como orientativo a qué significa una fragmentación. Pero la transparencia en la fragmentación significa que un usuario no tiene que darse cuenta de que esa relación empleado no es esta relación empleado de acá, sino que está dividida en fragmentos. ¿Bien? Bien, al mismo tiempo tenemos otro tipo de transparencias, como la transparencia de hardware, donde los sistemas gestores pueden correr bajo diferentes hardwares. La transparencia del sistema operativo, donde cada sitio puede tener instalado su propio sistema operativo. La transparencia con el sistema gestor, también pueden tener instalado su propio sistema gestor. Y la transparencia en la red, con lo cual pueden soportar diferentes variedades de redes de comunicación. Bien, todos estos nuevamente son otros tipos de transparencia a darle al usuario. Bien, ¿cómo se almacenan los datos? Dada una relación determinada, por ejemplo, persona, que tiene que guardarse dentro de una base de datos distribuida, podemos replicar la relación en un sitio diferente, entera, por ejemplo, todo persona replicarla, fragmentarla en diferentes pedazos, como vimos recién, o replicarla y fragmentarla. Yo puedo fragmentarla y replicar los fragmentos. ¿Bien? Entonces tengo todas esas posibilidades. Ya vimos un poco de lo que me generaba la replicación. Obviamente me va a dar mayor disponibilidad, porque si un sitio falla, pero está replicado, el sistema va a seguir funcionando. Me va a incrementar el paralelismo, porque yo puedo procesar consultas en forma paralela en diferentes sitios, pero me va a generar, obviamente, complicaciones cuando tengo que actualizar los datos. Bien, ahora sí vamos a ver los diferentes tipos en detalle de fragmentación. Bien, tenemos la horizontal primaria, la horizontal derivada, la vertical y la híbrida. ¿Qué significa la horizontal primaria? Es cuando yo fragmento una relación en forma horizontal con los datos. ¿No? Para poder fragmentarlo, tengo que realizar una selección de los datos. Por ejemplo, genero un fragmento R sub i de la selección de un predicado de R. Entonces, cada fragmento se va a generar por cada selección. Bien, para reconstruir los fragmentos creados, se hace por medio de la unión. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. Por ejemplo, acá tenemos nombre de sucursal, número de cuenta y saldo. Un fragmento que es el fragmento cuenta 1 es la selección de las sucursales iguales a Neuquén de cuenta. Pero la cuenta 2, que es otro fragmento horizontal, son la selección de las sucursales distintas a Neuquén de cuenta. ¿Cómo recupero esto que me va a quedar? Fíjense, Neuquén, me quedan un fragmento estas dos, y Córdoba y Buenos Aires me quedan en otro fragmento. Esos dos fragmentos, cuenta 1 y cuenta 2, los puedo dividir en diferentes sitios. Si yo quiero volver a recuperar la relación original, o sea, esta, tengo que hacer cuenta 1 unido cuenta 2 y me devuelve justamente esta relación. Bien, esto es lo que yo acabo de decir, ¿no? Cuenta 1 tiene esto, cuenta 2 tiene esto. La unión de las dos es toda la cuenta. Después tenemos la fragmentación horizontal derivada, que es una fragmentación que se utiliza con un semillón. Bien, donde recordemos que era el semillón. El semillón era la proyección de los atributos del primero, o sea, de R, del join con S. O sea, es como que yo hago R join S y solo me quedo con los atributos de R porque hago esa proyección. ¿Bien? Entonces, como de la misma manera que en una fragmentación horizontal derivada, también creamos la relación original uniendo los fragmentos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos cargo, que es una relación, que es esta que está acá, que está fragmentada en forma
horizontal en cargo 1 y cargo 2, por diciendo los salarios menores o iguales a 2.500 y los salarios mayores a 2.500. Bien, esta es una fragmentación horizontal. Sobre esta fragmentación horizontal, yo tengo otra horizontal derivada que le llamo, que es que empleado 1 hace un join de empleado join cargo 1. Cargo 1 que era los salarios menores o iguales a 2.500. Bien, entonces yo me quedo solo con los empleados que tienen ese cargo. Entonces fíjense que el empleado, ¿qué hago acá? Hago un semi-join con cargo, me quedo con estas tuplas y estas tuplas, cargo 1 y cargo 2. Bien. Y a su vez, empleado 1 es un semi-join con cargo 1 y cargo 2, donde me va a dejar con estas tuplas, ¿no? Que hago el join entre esta relación empleado, que está en gris, con este cargo, que está en amarillo. Bien, entonces hago empleado semi-join cargo, ese me va a dar el empleado 1, y empleado semi-join cargo 2, que me va a dar el empleado 2. Y me va a dejar con un conjunto de tuplas. Para volver a la relación original, ¿qué tengo que hacer? Empleado 1 unido empleado 2. Bien, si nos fijamos acá, la unión de estos me da justamente todo esto. Pero yo puedo dividir estos fragmentos. Bien, este puede estar en un lugar y este puede estar en un lugar, y de esa manera distribuyo la información. Bien, la fragmentación vertical es otro tipo de fragmentación que en vez de cortar a la relación en forma horizontal, la corta en forma vertical. ¿Qué significa eso? Que tiene que usar una proyección. O sea, me quedo con menor cantidad, en vez de filas, de atributos. Para poder generar una fragmentación vertical, utilizo el operador de proyección. ¿Por qué el operador de proyección? Porque quiero proyectar ciertas tuplas. En el operador de proyección es muy importante que para poder recomponer la relación lo tengo que hacer mediante un join. Bien, entonces es muy importante que este R sub I siempre tengan a la clave primaria para la cual hacer join, porque si no, no se puede reconstruir la relación. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo una fragmentación vertical de cliente, cliente 1 y cliente 2, donde el cliente tiene una proyección de DNI, nombre y apellido de cliente, y el cliente 2 tiene una proyección de DNI, número, cuenta y saldo. Si nos fijamos, todo esto, fíjense que yo la dividí verticalmente y me quedé con DNI en los dos, porque es la clave primaria, pero con nombre y apellido en uno, número, cuenta y saldo en otro. Para recomponer esta relación cliente, o sea, esta que está acá arriba, tengo que hacer un join. Si yo hago un join entre todo esto, va a ser un join natural con el DNI y me va a devolver toda esta relación y no va a tener pérdida de información. Bien. Por último, tenemos una fragmentación híbrida. ¿Qué es una fragmentación híbrida? Cuando yo puedo fragmentar en forma horizontal y luego vertical, o vertical y luego horizontal. Y lo que me va, para reconstruirlo, si hice horizontal y luego vertical será unión y join, y si hice vertical y luego horizontal será join y unión. Bien, entonces eso dependerá qué combinación de esas dos fragmentaciones voy a estar utilizando. Nos fijamos como un ejemplo. Esto es una fragmentación híbrida, donde, por ejemplo, a un R la fragmento primero horizontalmente en R1 y en R2 y mediante una selección, y luego la fragmento en forma vertical a este fragmento, a estos dos, y este otro fragmento en forma vertical. Estos R, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 y 2, 3, perdón, estos dos van a reconstruir R1 con un join, estos tres van a reconstruir R2 con un join, pero estos dos con una unión van a reconstruir a R, ¿bien? Que es lo que tengo acá escrito. ¿Está? Acá hice horizontal vertical, podría haber hecho vertical horizontal, ¿bien? O cualquier combinación. Un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, empleado 1, 2 y 3, es un empleado que está primero fragmentado verticalmente. Fíjense que acá tengo el empleado, le proyecto número de empleado y cargo en empleado,
y número de empleado y nombre de empleado en otro fragmento. Estos dos son los mismos, ¿ven? Entonces hice una fragmentación horizontal de dos, de un empleado 3 y de un empleado, no sé, 4, por ejemplo. Pero este fragmento horizontal que tengo acá, lo volví a dividir en un fragmento, este fragmento vertical que tengo acá, lo volví a dividir en un horizontal. Entonces a ese fragmento vertical le hice una fragmentación horizontal y lo dividí en dos. Los que tienen números mayores a 4 y los que tienen números menores a 4. ¿Cómo recompongo entonces esa relación? Bueno, la unión de empleado 1 y empleado 2 me va a devolver ese empleado que me está faltando acá. Join el empleado 3 porque era una fragmentación vertical. ¿Bien? Bueno, acá lo tenemos como ejemplo. Un ejemplo. Tenemos el cliente 2, por ejemplo, que está fragmentado en 2A y 2B, donde me quedo con los clientes que son menores a 60, a 600 de saldo, y los clientes que tienen un saldo mayores o iguales a 600, ¿no? De estos que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo? El cliente 2A, el cliente 2B, que es el que acabo de hacer de este cliente 2, y tengo el cliente 1. Entonces, ¿qué tengo? Al cliente 1 lo fragmenté en forma vertical con estos atributos, ¿no? Que creé el cliente 1 y el cliente 2. Y el cliente 2 luego lo volví a fragmentar en forma horizontal con cliente 2A y cliente 2B. ¿Cuántos fragmentos me quedaron? 3. Esto fíjense que es similar a lo que habíamos hecho acá con empleado. Acá lo estamos haciendo con el cliente. ¿Bien? Entonces, yo genero estos fragmentos utilizando cualquier tipo de estas fragmentaciones posibles. Una vez que yo genero estos fragmentos, puedo dividirlos en diferentes nodos y los puedo replicar además. Puedo decir, bueno, el fragmento, no sé, 2A lo quiero tener en el nodo 1 y lo quiero tener a su vez replicado en el nodo 3 y 4. ¿Está? O sea, todas esas combinaciones las puedo realizar dentro de una base distribuida. Bien. Bueno, para finalizar, y esto, muchas cosas de estas que yo voy a decir ahora, las vamos a ver en la siguiente materia, y después ustedes las van a ver también, además de gestión posiblemente, en laboratorio de base de datos. Son funciones que tenemos adicionales que tiene que tener también todo sistema gestor distribuido, además de estas que ya vimos. Tiene que tener un seguimiento de la distribución de los datos, bien, tiene que saber dónde están los datos, dónde están replicados, cómo están fragmentados. Esto lo va a hacer mediante un catálogo del sistema, una ampliación obviamente del catálogo del sistema que tiene esta información. Tiene que tener alguna forma de procesar un procesamiento distribuido de consultas. En esto vamos a trabajar muchísimo en la materia que viene, de qué forma las consultas se llevan a cabo, qué mensajes se tienen que mandar en los sitios, cómo se optimiza una consulta ahora a nivel global como a nivel local, cuántas tuplas se tienen que transmitir, cuánto más barato, podríamos decir, es transferir tales datos a tal nodo que a tal otro. Las transacciones distribuidas, ¿cómo hago para ahora una transacción que estaba definida para una base de datos centralizada, o sea que era global, cómo la tengo que subdividir en muchas subtransacciones chiquititas para ejecutarse en el nodo que corresponde? Una fragmentación que tiene un montón de operaciones, yo voy a decir, bueno, la voy a dividir en 3, donde T sub 1 lo voy a ejecutar en el nodo 1. ¿Por qué lo ejecuto en el nodo 1? Porque ahí está el dato. T sub 2 lo ejecuto en el nodo 2, T sub 3 lo ejecuto en el nodo 3, y tiene que haber algo que coordine todo eso, ¿no es cierto? Porque todas se tienen que hacer, o todas o ninguna, tienen que ser atómicas, tienen que ser consistentes, ¿bien? Tienen que cumplir el principio de desviación también, en cada una, dentro de cada uno. Entonces tenemos la complejidad que ya teníamos, más la complejidad de mantener la integridad de todo el sistema.
Justamente esto es lo que les estaba diciendo recién, que es una gestión distribuida de las transacciones. Entonces, cómo una transacción se va a dividir en subtransacciones de forma tal que se pueden ejecutar en donde está el dato. Y a su vez tengo que garantizar que cuando se terminó de ejecutar en un sitio, me avise ese sitio que ese pedacito de la transacción se ejecutó bien, de forma de que yo sepa de que todos esos pedacitos se ejecutaron bien, para decir, bueno, ahora sí la transacción se ejecutó bien. Y si no se ejecutó bien, retroceder por pedacitos, ¿no es cierto? No puede un pedacito que se hizo bien y los demás mal. No, como tiene que ser atómico, tengo que tener algún control de la recuperación ahora, pero que está distribuida, con lo cual es bastante más compleja. Bueno, obviamente tengo que tener una gestión de los datos replicados, mantener esas copias consistentes. Si hay una transacción que modifica un dato que está replicado, ¿qué hago? ¿Bloqueo el dato? ¿No lo bloqueo? ¿Lo dejo escribir? ¿No lo dejo que lo escriba? ¿No lo dejo leer? Bien, tengo que mantener una copia, una consistencia en todas las copias o en todas las réplicas. Bien, y obviamente la recuperación. ¿Qué pasa cuando se cae un sitio? Si ese sitio tenía aparte una transacción, si tengo que esperar a que el sitio se recupere, si puede otro sitio tomar su lugar y cuando ese sitio se recupere, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pregunto qué pasó, veo cómo me mantengo en forma consistente, porque pude haber tardado, no sé, 3 días en recuperarse y la base de datos siguió funcionando y los datos que yo tengo son todos viejos o ya son inconsistentes, no son los que están, entonces me tengo que actualizar. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué recuperación hay en ese tema? Obviamente la seguridad de los datos sigue siendo un tema a tener en cuenta en estos sistemas, si hay una seguridad local, a su vez una seguridad global, y cómo voy a mantener el catálogo. Bien, si el catálogo va a ser local por cada sitio, si va a haber un único sitio que tenga el catálogo del sistema. ¿Qué va a tener el catálogo del sistema? Además de todo lo que ya tenía, que eran las tablas, las relaciones, las claves primarias, los tipos de datos, todas las restricciones, etcétera. Ahora tiene que tener la información de todo eso más, en qué sitio está, cómo está replicado, bien, y además si ese catálogo de sistema está replicado en diferentes nodos. Si está en un solo nodo es un cuello de botella. Si está en más de un nodo lo tengo que mantener en forma consistente, ¿no? Porque si cambia algo, no sé, transfiero un dato, un fragmento que tiene en un sitio a otro sitio, tengo que cambiar el catálogo. Ese catálogo se tiene que cambiar en todos los lugares donde está. Bien, con lo cual también genera cierta complejidad. No, cierta no, bastante complejidad. Bien, y por último lo que tenemos acá es la arquitectura de un sistema gestor distribuido, en donde, como vemos, tenemos la vista externa del usuario. ¿Qué ve el usuario? Un esquema conceptual global. Bien, esa es la transparencia. Él ve el sistema como si fuera un único sistema centralizado con un único esquema. Pero en realidad, a partir de acá, yo lo que tengo son en realidad sistemas conceptuales locales que están divididos lógicamente en cada uno de los sitios. ¿Bien? Entonces tenemos el esquema, como dice acá, local basado en la organización lógica de los datos, el esquema interno local basado en la organización física de los datos y justamente los datos almacenados en cada uno de los sitios. Cada uno de los sitios va a tener esto justamente, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ahora? Un sitio centralizado, pero que no están dentro de un esquema global. ¿Bien? Bueno, eso es todo con esta unidad.